¿Qué opina del decreto que le permite al gobierno acceder a las plataformas de operadores móviles para realizar interceptaciones legales? Cuéntenos en @noticiascaracol. Las azufradas termales de San Juan embellecen el Parque Nacional Natural Puracé. Noticias Caracol te invita a conocerlas. Volvemos a Tibú, norte de Santander, zona afectada por un paro que ya cumple 23 días. Allí está la enviada especial Angie Camacho, quien nos cuenta lo último. Angie, adelante. Juan Roberto, buenas tardes. En el municipio de Tibú el paro se continúa. Los líderes de la protesta se mantienen concentrados aproximadamente a 3 kilómetros del punto donde nosotros nos encontramos, allí esperando que en cualquier momento el presidente de la República o alguien del gobierno nacional designe una nueva delegación que esté dispuesto a venir a este municipio a hablar con los manifestantes. El paro se mantiene, pero de alguna forma de manera pacífica. Paralelamente, en el municipio de Ocaña aproximadamente 17 vehículos fueron incinerados. Los propietarios señalaron que es prácticamente todo lo que ellos tenían. El grupo antimotines del ESMAD de la policía tuvo que acudir a apagar el incendio. El informe de nuestro compañero Diego Velosa. Las llamas arrasaron en pocos minutos con 17 vehículos que se encontraban en un parqueadero en el norte de Ocaña. Los propietarios de los carros incinerados aseguran haber perdido lo único que tenían. Pues vea lo que está viendo ahí. El camión se perdió completamente. Sí, 50, pues la mitad se quemó. ¿Cómo lo había conseguido usted? Pues trabajando el día a día. 8 automóviles más lograron ser rescatados a tiempo y no sufrieron daños. El grupo del ESMAD de la policía colaboró en apagar las llamas. El cuerpo de bomberos entregó un primer balance de lo ocurrido. Es un promedio, no le puedo dar con certeza, unos 12 carros quemados. Una vivienda se le quemó unas escaleras y un conductor de un vehículo de una volqueta se le quemó un brazo. A esta hora las autoridades realizan un balance de los hechos. La otra mirada de este paro tiene que ver con los habitantes que viven en las zonas aledañas, que viven en la región del Catatumbo, afectados con este paro. Ellos, aquí ya se encuentra todo listo porque van a salir a las calles a pedirle de manera pacífica tanto al gobierno como a campesinos que se sienten en una mesa de negociación que tal y como lo había previsto el presidente de la República, debería haberse instalado en Bogotá hoy hacia las 3 de la tarde. Información desde el municipio de Tibú, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, gracias. Y ante esta situación que se registra en el norte de Santander, hay reacciones del gobierno nacional y de la excongresista Piedad Córdoba. La ex senadora Piedad Córdoba reclama que el gobierno resuelva en corto tiempo el caso de la gente de la DEA y aún no atienda la petición de los campesinos en norte de Santander. Yo creo que si se reúnen y toman decisiones rápidas para responderle a los Estados Unidos por el asesinato de un agente de la DEA en Colombia, los campesinos colombianos son colombianos en principio y son colombianas las campesinas. Y en ese orden de ideas yo creo que el presidente debe atender el llamado. El gobierno nacional, por su parte, respondió en cabeza del ministro del Interior, Fernando Carrillo. Estamos en conversaciones, el gobierno sigue con toda la voluntad de seguir adelante en la negociación y esperamos resultados pronto. El paro, que ya cumple 23 días, agudiza la situación humanitaria para los pobladores rurales, dice la excongresista, al tiempo que pide que no se les estigmatice. Lo único que tiene el gobierno y el establecimiento de respuesta es que son guerrilleros, esos son campesinos y campesinas por fuera de la institucionalidad. En los próximos minutos el ministro convocó a una rueda de prensa para entregar más detalles de la posible negociación con los líderes campesinos. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Y es que este paro campesino que ya cumple 23 días en la zona del Catatumbo deja pérdidas incalculables en diferentes gremios de Cúcuta, la capital de norte de Santander. Los transportadores aseguran que de no solucionarse la situación tendrían que buscar otras alternativas económicas. El paro campesino que ya cumple 23 días en la zona del Catatumbo deja hasta el momento pérdidas económicas incalculables. Los despachos son cero y las pérdidas ya son cuantiosas, son pérdidas millonarias, en este momento incuantificables, pero por razones obvias ya son pérdidas millonarias. Hacia esa zona aproximadamente viajaban un total de entre 400 a 500 personas diarias. Por el cierre de la vía, los conductores de las empresas que viajan hasta la zona del Catatumbo están llevando a los pasajeros solo hasta el corregimiento de Campo 2, ubicado a 2 horas del casco urbano de Tibú. Se van por la trocha o se van en moto. Y ahí briega mucho la gente para transportarse.
Los representantes de los gremios afectados tienen la expectativa que el presidente Juan Manuel Santos se reúna con los campesinos en las próximas horas para encontrar una salida concertada al paro. 1:43 de la tarde en Valledupar, las autoridades investigan si una balacera que se presentó en una residencia donde se encontraba el acordeonista Iván Zuleta se trató o no de un atentado contra su vida. Martín Mendoza, ¿qué fue lo que pasó, Martín? Pues sí, Mabel, un atentado o un intento de robo es la incógnita que se cierne sobre la balacera registrada en Valledupar, en la que se vio implicada el artista de música vallenata Iván Zuleta. Este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades. A continuación, hacemos un recuento de lo que sucedió. En la terraza de esta residencia del barrio Alfonso López de Valledupar departía el acordeonista Iván Zuleta con un grupo de amigos cuando fueron sorprendidos por hombres armados. El artista vallenato relató lo sucedido. Estábamos con 4 amigos departiendo, de repente se presentan 2 sujetos en una motocicleta, sin mediar palabras, abrieron fuego pues contra nosotros, hubo un intercambio de disparos entre ellos y nosotros, pues en medio de la respuesta ellos huyeron. Las autoridades adelantan las investigaciones para aclarar lo sucedido. No está probado que haya algún atentado contra él. La Fiscalía de todos modos abordará la correspondiente investigación para establecer o esclarecer este tipo de hechos. Como medida de precaución, la policía realiza acompañamiento especial al artista de música vallenata. Iván Zuleta insiste en que no tiene problemas, nunca ha sufrido amenazas y lo que él hace es llevar alegría a la gente a través de la música vallenata. Es toda la información desde Valledupar con Martín Mendoza. Urna virtual, pregunta del día. ¿Cree usted que Santa Fe llegará a la final de la Copa Libertadores? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. A partir de hoy, las millonarias pensiones que reciben muchos excongresistas serán rebajadas hasta el tope máximo legal por decisión de la Corte Constitucional. La medida será aplicada a más de 800 exparlamentarios y extrabajadores de la rama legislativa que venían recibiendo entre 19 y 29 millones de pesos cada mes como pensión. Entre los registros del Fondo de Previsión Social del Congreso figura una exparlamentaria. Ella recibe 2 pensiones, cada una por 19 millones de pesos, para un total de 38 millones mensuales. Tiene su pensión como congresista, ¿sí? Y había recibido también la sustitución de su esposo, quien también había ejercido funciones como tal. Las 2 pensiones serán reajustadas. Millonarias pensiones como esta tendrán a partir de ahora un tope de 14.735.000 pesos por orden de la Corte Constitucional. Estamos hablando de aproximadamente 800 personas, no todas de ellas activas, puesto que allí hay mucha sustitución, es decir, pensiones que han quedado en cabeza de esposas e hijos. Con ese reajuste, el Estado se ahorrará más de 10 millones de pesos por persona en algunos casos. Luz Gutiérrez de Alarcón recibirá 14.455.000 menos de pensión. Lina Ramírez, 13.497.000 pesos. Darío Saravia Gómez, 12.459.000. Diana Morales, 13.100.000 menos. Berenice Muñoz de Bogotá, 13.064.000 pesos. Felicia Muscus de Nader, 11.524.000. Y Rita Rodríguez de Cerro, 10 millones de pesos menos de pensión. Algunas de las pensiones que recibían estas personas oscilaban entre los 19 y 29 millones de pesos. Sin embargo, la decisión de la Corte no obliga a devolver lo recibido durante todos estos años, ya que no se trató de un acto de mala fe. Los negociadores de las FARC se refirieron hoy en Cuba a la propuesta que le formularon al gobierno para que en la mesa de negociaciones también se pueda incorporar al ELN. Paola Bermúdez tiene todos los detalles desde Cuba. Buenas tardes. La delegación de las FARC llegó hoy a la mesa de diálogo solicitando que sea acogida la petición del ELN para negociar también la paz con el gobierno. Estamos ratificando nuestra disposición a acercar dijéramos, solicitar ante el gobierno, y de hecho ya lo estamos haciendo aquí, que acoja
la petición que ha hecho el ELN de participar en una mesa de diálogo. Según Pablo Catatumbo, el procedimiento y escenario de diálogo entre el ELN y el gobierno depende exclusivamente de esas dos partes. Cuando hablamos de incorporar, estamos hablando de incorporarlos al diálogo, a que hagan parte de las conversaciones. Ya la decisión de si es a esta mesa o es una mesa separada corresponde a la decisión de los comandantes del ELN y del gobierno. Hace varios meses el ELN le ha solicitado al gobierno un diálogo directo sin que hasta el momento se haya conocido una respuesta oficial. Ahora la propuesta de paz conjunta está en manos de los negociadores del gobierno que deberán tomar una decisión al respecto en los próximos días. Desde la Bahía de La Habana, en Cuba, Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Militares ecuatorianos encontraron cerca de la frontera con Colombia un misil de fabricación china con capacidad de derribar aviones y helicópteros. Se trata de este misil tierra-aire que alcanza una distancia entre 0,5 y 4,2 kilómetros. El arma de 15 kilos de peso y 1,5 metros de longitud fue encontrada este fin de semana durante una patrulla de rutina en la provincia de Sucumbíos. Se cree que el misil iba a ser comercializado entre miembros de los grupos ilegales que operan en Colombia. Hasta este momento se desconoce su procedencia y así habló el jefe de la 4ª División Amazonas, Fabián Narváez, sobre este hallazgo. Estas armas son de uso de las Fuerzas Armadas en algunos países en el mundo. En el caso específico, este misil es un tipo HNT-5A. Cualquier cosa. 2:01 de la tarde, 2:01 de la tarde, se cumplen hoy 5 años de la Operación Jaques, sin duda la más exitosa contra la guerrilla de las FARC, que le permitió al Estado colombiano rescatar a 15 de los secuestrados que ese grupo mantuvo en la selva. Y tenemos reportes desde Bogotá y desde la ciudad de Cali. Vamos en directo con nuestro periodista Juan Jacobo Castellanos para que nos recuerde quiénes volvieron a la libertad tras esta operación. Juan Jacobo, buenas tardes. Hola Mabel, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Sin disparar un solo tiro, el ejército colombiano rescató hace 5 años a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, también a 3 ciudadanos norteamericanos y a 11 miembros de las fuerzas militares. Dicen quienes saben que no hay antecedentes en la historia reciente del mundo de una operación de inteligencia tan contundente. A zona rural del departamento del Guaviare llegó este helicóptero MI-17 del Ejército Nacional, en el que viajaban los hombres de inteligencia militar que durante meses se hicieron pasar por miembros de una ONG, cuya supuesta intención era trasladar a alias César y a alias Gafas junto a 15 secuestrados al campamento del entonces jefe de las FARC, alias Alfonso Cano. En medio de un cultivo de coca rodeado por centenares de guerrilleros, uno a uno a los secuestrados les fueron poniendo las cintas de seguridad para abordar el helicóptero. El primero en hacerlo fue el estadounidense Kate Stansel. En otro lugar se veía a Ingrid Betancourt molesta por tener que ponerse las cintas que le ataban las manos. Y a su lado, el suboficial William Pérez. Antes de abordar el oficial del ejército Raimundo Malagón, esto narró sobre el dolor de su cautiverio. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Los secuestrados subieron al helicóptero y esos fueron sus últimos instantes como rehenes de la guerrilla. Minutos después, ya en el aire, los militares redujeron a los carceleros de la primera cuadrilla de las FARC y el júbilo se apoderó de estos secuestrados, que hasta hace poco estaban convencidos que viajaban hacia otro campamento para prolongar su sufrimiento. El vuelo de la libertad llegó a San José del Guaviare, en donde la excandidata presidencial Ingrid Betancourt llamó a su mamá para decirle que por fin era libre. Mamá, estoy viva, estoy libre. Mamá, el ejército me rescató. Ya en Bogotá, del viejo Fokker presidencial bajaron los héroes y vino el reencuentro. Un abrazo profundo entre madre e hija, después de años de estar separadas. El helicóptero casi se cae, porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos. No lo podíamos creer. Dios nos hizo este milagro, esto es un milagro. El entonces ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, explicó cómo sus hombres lograron el resultado de la exitosa operación. Como los secuestrados estaban divididos en 3 grupos, se logró que se reunieran en un solo sitio y luego se facilitara su traslado
al sur del país. Hoy, 5 años después de este jaque a las FARC, desde Oxford, en donde estudia teología, Ingrid Betancourt dijo que a pesar de su dolor hay que darle una oportunidad al proceso con las FARC. Es muy difícil pensar que las personas que te lastiman pueden seguir adelante sin ser juzgados en una corte por el proceso de paz. Sí, es muy difícil, pero pienso que es necesario. Tenemos que aceptarlo, porque ese puede ser el precio que se debe pagar por la felicidad de otros. Actualmente, los carceleros de las FARC, alias César y alias Gafas, están presos. El primero fue extraditado a los Estados Unidos, el segundo paga una condena en una cárcel colombiana. Esta mañana estuvimos hablando con el sargento José Miguel Arteaga, uno de los hombres del ejército colombiano que fue rescatado en la Operación Jaque. Nos dijo que es absolutamente feliz, pero que es muy difícil perdonar a las FARC después de haberlo tenido amarrado a un árbol durante 10 años. Hace 5 años el sargento Arteaga soñaba con la libertad, pero ese sueño se veía lejano. Llevaba 10 años secuestrado cuando un helicóptero de la Operación Jaque finalmente le dio alas para escapar del cautiverio. Decirle a mis compañeros que quedaron secuestrados, que tranquilos, que pronto los van a liberar. Tuve solo ganas de llorar y no pensaba nada más, y en que por fin volvería a ver la familia. Pero después de la emoción empezó el proceso para reintegrarse a la sociedad, un proceso que sigue. Ha tenido que superar día a día el estrés postraumático que le dejaron los años de secuestro. El secuestro siempre está metido ahí, hay noches que uno tiene sus pesadillas, se siente otra vez que lo van a secuestrar. En cuanto al odio por sus captores, asegura que no es fácil superarlo. Yo creo que ese odio nunca se olvida, porque fueron 10 años de sufrimiento, 10 años de juventud perdida. Sin embargo, su pequeño hijo de 2 años y 8 meses, su esposa y su trabajo le han dado optimismo, ganas de vivir y de superar la difícil época. Hoy es jefe de seguridad del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, un sueño cumplido, afirma entre risas. El segundo año ya viajé al exterior, se me despejaron más dudas, ya después viene mi hijo y ya la felicidad es completa. El sargento Arteaga hoy piensa en el futuro. Asegura que le encantaría lograr un ascenso y tener otro hijo para que acompañe al pequeño Juan José. Bueno, mientras que Ingrid Betancourt está en Oxford estudiando teología, hemos sabido que los 3 norteamericanos permanecen en su país. Por ejemplo, Mark González está trabajando con la empresa con la que trabajaba cuando fue secuestrado. Los 11 hombres de las fuerzas militares siguen prestándole el servicio a su país desde el Ejército de Colombia y desde la Policía Nacional. Desde el norte de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Don Juan Jacobo, en Cali encontramos a uno de los rescatados, otro de los rescatados en esta operación Jaque. ¿De quién se trata y cuál es hoy su situación? Le preguntamos a Eduardo Manzano. Eduardo, buenas tardes. Hola Juan Roberto, buenas tardes. Pues se trata del coronel Juan Carlos Bermejo, de 39 años, quien hoy es el director de reclutamiento del ejército en el suroccidente del país, quien llegó hace 4 meses aquí a la capital del Valle del Cauca y desde aquí controla las oficinas de Valle, Cauca y Nariño en el tema de reclutamiento del ejército colombiano. Él nos compartió cómo fue ese retorno a la libertad y cómo ha vivido todos estos años después del rescate en la Operación Jaque. 5 años después de haber sido rescatado en la Operación Jaque, el hoy coronel Juan Carlos Bermejo es el director de la 3ª zona de reclutamiento. Se lo llevaron cuando era teniente efectivo y gracias al estratégico golpe cumplió uno de sus principales anhelos, volver a las filas. Significa mi libertad, significa volver a vivir, significa poder disfrutar de las cosas esenciales de la vida. Reconoce que el regreso después de 10 años de secuestro no ha sido fácil. Iniciando pues con la recuperación psicológica, después la recuperación en la parte de formación militar. He tratado de prepararme académicamente también. Recuerda que durante el secuestro sufrió castigos por no doblegarse, incluso dejó de fumar para no pedirles nada a los guerrilleros. Preferí dejar de fumar y afortunadamente eso me ha servido porque de salud en estos momentos estoy bien. Anteriormente fumaba mucho, obviamente eso lo afecta a uno físicamente. El coronel Juan Carlos Bermejo está casado con una periodista a la que conoció tras el rescate y quien hizo un trabajo sobre su caso. En el cargo que ocupa hoy, controla 8 distritos de reclutamiento en el suroccidente del país.
El coronel Bermeo espera pronto reunirse con su esposa y sus 2 hijas aquí en la ciudad de Cali. Él se vino pues a ocupar este cargo hace 4 meses y espera que ellas pronto lleguen a la capital del Valle para poder reunirse acá. Por ahora está dedicado a lo que él dice es prestar un mejor servicio a todos los jóvenes que vienen aquí a definir su situación militar. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Vamos con lo último en vivo a los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Comenzamos con César Chaparro, que al inicio de esta emisión nos reportaba que las autoridades creen que serían 15 los implicados en la banda que asesinó al agente de la DEA, James Watson. ¿Qué es lo último, César? Pues que las actividades judiciales continúan por parte de la Policía Nacional y también de la Fiscalía para capturar a un 8º hombre que estaría implicado en el asesinato del agente de la DEA. Dice la policía, como usted también lo ha afirmado, no se descarta que serían 15 los integrantes de esta temible organización dedicada al paseo millonario y que habría causado el asesinato, o habían asesinado mejor, a la gente de la DEA en el norte de Bogotá. Pero aquí les contaremos en la siguiente nota cuál era el papel que tenía cada uno dentro de esta organización. Según los investigadores de la policía, la organización dedicada al paseo millonario en Bogotá se movilizaba en por lo menos 3 taxis legales. Julio Steven Gracia, de acuerdo con las autoridades, habría sido el conductor del vehículo que el agente de la DEA tomó en el Parque de la 93 y que lo llevó unas cuadras más adelante, donde apareció el segundo taxi, conducido por alias Bavario. De este vehículo se bajaron alias Payaso y alias Garcho. La investigación indica que estos 2 últimos subieron luego al taxi donde estaba el extranjero para robarlo. El agente opuso resistencia, Garcho lo atacó a golpes y alias Payaso presuntamente le propinó las puñaladas que le causaron la muerte a Watson. Alias El Flaco es el que la policía señala de ser el conductor del tercer taxi que brindaba seguridad a la banda. Alias Mauricio y Wilson Nieto, además de prestar los taxis para que la banda atracara, también aseguran los investigadores de la policía y la fiscalía, fueron los que sacaron el dinero de los cajeros automáticos de la cuenta del agente de la DEA. Los 7 capturados tienen solicitud de extradición a los Estados Unidos. Pero también está en curso otro proceso de extradición, otra solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos contra un 8º hombre que haría parte de la organización y que en este momento está siendo también judicializado para dar con los responsables totales, 15 dice la policía, de este crimen. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Y de la policía vamos ahora al norte de Bogotá, donde se cumplió el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y los líderes de los taxistas para hablar precisamente de seguridad. José Fernando Patiño, ¿qué es lo último? Juan Roberto, pues lo último es que nos enteramos que la tecnología definitivamente jugará un papel clave en la seguridad de los taxis en Bogotá. Varias fueron las propuestas que se escucharon esta mañana, como por ejemplo cámaras de seguridad dentro de los vehículos. Pero también al finalizar el encuentro hablé con el secretario general de gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, y le pedí que me diera algunas recomendaciones a la hora de abordar un taxi. Esto me dijo. Si usted entra a un taxi, no ve que tenga todo lo que tiene que tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo primero que tiene que tener, si tiene visible el taxímetro, si tiene visible el cartelón que tiene que tener, todas esas cosas, es mejor retírese, no se monte en ese taxi. Pero lo que más le recomendamos a la gente es solicite el taxi, solicítelo para que entonces la empresa se haga responsable de usted. Las partes definitivamente salieron satisfechas de la reunión con el presidente Juan Manuel Santos, y es que se creó una mesa de trabajo con representación de todos, como ellos mismos lo dijeron, de los usuarios, de los taxistas y también de los dueños de los taxis, de los vehículos que ruedan por las calles de Bogotá para darle solución a la inseguridad que tanto nos aqueja aquí en la capital. Es la información desde el norte de Bogotá. José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Gracias, José. Volvemos al departamento del Atlántico, donde se presentó una grave azonada en una fiesta de Correlejas en el municipio de Repelón. Allí está Margarita Ariza. ¿Qué es lo último? Hola, bueno, después de esta azonada que dejó destruida prácticamente la estructura del palco donde se realizaría la corraleja, igualmente destruida la ambulancia del pueblo, las autoridades convocaron a un consejo de seguridad para tomar las medidas tendientes a evitar que hechos como este no se vuelvan a repetir en la población. Así, totalmente destruido quedó el palco para Corralejas en el municipio de Repelón, después que una multitud, tal como quedó registrado en este video aficionado, la destruyera porque no llegaron los toros a la fiesta brava. La gente que estaba esperando aquí los toros, y entonces dijeron que el carro estaba varado, que el carro venía por ahí, y la gente como vio que nada de toro,
tumbaron la corraleja. En medio de los desórdenes y el pánico, decenas de personas aprovechaban para llevarse la madera y todo lo que encontraban a su paso. Eso fue terrible porque imagínate, allá destapan toda esa vaina, tiraban, reventaron alambres, tiraban bolsas, agua, botellas, gaseosas. Con piedras y palos también fue destruida la ambulancia. El sistema de freno fue dañado, lo que es la caja de dirección también la fregaron y la camilla la partieron, los retrovisores, el panorámico. La alcaldesa del pueblo dice que se tomarán medidas para evitar hechos similares. Nos falló el señor que traía los toros, con quien se contrató porque él debió prever que el plan retorno y de pronto traer los toros un día antes. Las autoridades no reportaron heridos ni capturados durante la asonada. Esta fiesta en Corraleja, que duró 5 días en el municipio de Repelón, también dejó a una persona corneada, gravemente herida. Se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Barranquilla. En la información que registramos desde el Departamento del Atlántico con Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias. Vamos ahora a los juzgados especializados en Bogotá. Julián Ríos nos contaba sobre otro agente de la DEA, víctima de asaltantes del llamado Paseo Millonario. Él, por fortuna, sobrevivió. ¿Qué es lo último sobre este caso, Julián? Bueno, buenas tardes. Pues precisamente esta banda denominada Los Canarios está buscando un principio de oportunidad con la justicia colombiana. Se trata de 20 hombres que fueron desmantelados, que fueron capturados el año pasado por la policía. Hoy 10 de ellos están buscando un preacuerdo con las autoridades. De esos 10, 3 de los que ustedes están observando están implicados o estarían implicados mejor en el paseo millonario que le hicieron a un agente de la DEA el año pasado. Es el segundo con Terry Watson, se llama bueno, lo tengo aquí anotado, pero mire, él se llama Miguel Ángel Carrera. Esta persona le hicieron el paseo millonario el año pasado. Fue víctima, también salió del sector de Chapinero con una persona y le hicieron el famoso paseo millonario. De estas personas, ellos están buscando un preacuerdo con las autoridades, están buscando que les acepten estos delitos. Sin embargo, hoy un juez ha decidido llamarlos para que respondan ante la justicia y ha decidido que esta persona también debe presentarse como víctima de este delito y deberá declarar en el juicio y declararse así como víctima. De todas maneras, la Fiscalía ha dicho que se hará un llamado a la Embajada de los Estados Unidos para que venga y se presente a declarar. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Resultados urna virtual. ¿Se siente usted seguro cuando toma un taxi? Sí, 12.25%. No, 87.75%. Total votos, 14.566. Seguimos con lo último en vivo. Vamos ahora a la costa caribe, a Cartagena, donde hay preocupación entre las autoridades por el alto número de riñas callejeras. Carlos Cataño, ¿qué es lo último? Mabel, muy buenas tardes. Lo último es la manifiesta preocupación ya de alto nivel aquí en la ciudad de Cartagena por los extremos a que ha llegado la violencia, fundamentalmente los fines de semana. Este particularmente fue altamente violento. Se registraron 400 riñas callejeras con un saldo de 3 muertos y 40 heridos. Y en consecuencia, tanto la fuerza pública como las autoridades civiles han optado por reanudar las restricciones a los bailes de pick-up, que son los generadores de la violencia en esta capital. 400 las riñas el fin de semana y esto ha sido permanente. En las últimas semanas se ha repetido este fenómeno violento y estos niveles de intolerancia aquí en la ciudad de Cartagena. Hay de alguna manera que solventarlos y eso es lo que están haciendo las autoridades locales. Pero de momento toda la información sigan ustedes en Bogotá. Muy bien, Carlos, gracias por su información. La atención del país también sigue concentrada en norte de Santander, donde se cumplen ya 23 días de paro campesino. Angie Camacho, ¿qué es lo último? Hace minutos el ministro del Interior, Fernando Carrillo, desde la capital, dijo que tuvo contacto con Juan Carlos Quintero, uno de los líderes de la protesta. Ha dicho que se llegó a un acuerdo y es nombrar por cada una de las partes un delegado. Ubensay Duque, representante delegado de Paz del Magdalena Medio por los manifestantes, y por el lado del Gobierno Nacional, José Noé Ríos, viceministro de Trabajo. El objetivo es definir la metodología y reglas claras de juego para continuar con la mesa de negociación en Tibú.
Muy bien, Angie, gracias. En Cartagena se conoció un video del momento en que son rescatadas las víctimas de un accidente en una planta de aguas residuales y donde 4 personas perdieron la vida este puente festivo. Ronald Avellaneda, sobre esta noticia, que es lo último. Mabel, lo último que se ha podido conocer por parte de Noticias Caracol es que ha sido difícil para las familias llevar a cabo las honras fúnebres porque aseguran que esto fue un hecho fortuito, un hecho de última hora y que no cuentan algunas con el recurso necesario para darle cristiana sepultura a sus seres queridos. Recordemos que esto se desató una vez cayó allí un obrero que realizaba labores de mantenimiento en una planta de aguas residuales del suroriente de la capital de Bolívar. Otras personas llegaron a socorrerlo y como un efecto dominó, así lo han llamado, fueron cayendo una a una dentro de la alcantarilla. Estas imágenes son exclusivas de Noticias Caracol y pertenecen a un ciudadano que, digamos, estuvo allí en el lugar, presenció los hechos y que inmediatamente, luego de socorrer y también según él de exponer su vida, porque la presencia de este gas en el ambiente se sentía, logró realizar este video que hoy le presentamos y que es la prueba fehaciente de cómo estas personas arriesgaron su vida y que también cómo este obrero ingresó sin máscaras protectoras antigases y sin una indumentaria que le permitiera aislarse de estas aguas residuales. Una emergencia que enluta a 4 familias y que mantiene a una persona también, a una quinta, recluida en un centro asistencial luego de inhalar estos gases en el barrio El Pozón. Hablamos del suroriente de la capital de Bolívar. Esta información ya también ha sido verificada por el cuerpo de bomberos que llegó a atender esta emergencia, pero que llegó, como cuentan, un poco tarde porque las personas ya habían perdido la vida. Muchas gracias, Ronald. A las 2:21 de la tarde regresamos al Centro de Recepción Internacional. Margarita Rojas, ¿qué es lo último? Pues Roberto, lo último llega desde Sudáfrica, donde los 2 exmandatarios que recibieron el Nobel de Paz en 1993 por sus esfuerzos por desmantelar el régimen racista del apartheid están enfermos. Hoy se supo que el exmandatario Frederick de Klerk, de 77 años, ingresó a un hospital de Ciudad del Cabo para someterse a una cirugía de instalación de un marcapasos para solucionar sus problemas cardíacos. Se espera que de Klerk sea dado de alta mañana. Y como se sabe, el también expresidente Nelson Mandela, de 94 años, pasa hoy su 10º día en estado crítico en un hospital de Pretoria. Un cohete ruso de nombre Proton, que llevaba 3 satélites de navegación a bordo, explotó segundos después de su lanzamiento desde Kazajistán y luego cayó en una zona despejada. Según la agencia de noticias rusa RIA Novosti, el accidente pudo ser causado por problemas en el motor o en el sistema de control. Las pérdidas por la fallida misión ascienden a $200 millones en un año siniestro para la industria espacial rusa. Han sido 3 emergencias como esta. El zoológico de San Diego, en California, presentó al público sus nuevos huéspedes. Se trata de 3 pequeños sainos pecarí de collar. Los animalitos nacieron el 19 de junio y fueron la sensación en el parque, pues están en peligro de extinción. Según los cuidadores del zoológico, los 3 animales están bien y son cuidadosamente protegidos por su mamá. Gracias, Margarita. 2:22 de la tarde, un drama viven decenas de familias desplazadas en la isla de San Andrés. Las familias que llegaron allí hace varios años huyendo de la violencia dicen que aún no cuentan con la tarjeta de residencia necesaria para trabajar. Por eso piden ayuda al gobierno nacional. Ellos son integrantes de las más de 50 familias que salieron desplazadas por la violencia de varias regiones del país y que buscaron refugio en San Andrés. Hoy, cuando han pasado más de 5 años en la isla, aseguran que el drama de sus vidas continúa. No nos quieren porque dicen ellos que estamos aquí en una forma ilícita, en el sentido de que no tenemos OCRE. Por su parte, el director del Organismo de Control, Circulación y Residencia, Joseph Barrera, aseguró que no está en la facultad de entregarle la tarjeta de residencia a los desplazados debido a la sobrepoblación que enfrenta el archipiélago, pero que sí pueden trabajar. Hemos afirmado y hemos dicho siempre, reiterado, que los desplazados pueden trabajar siempre y cuando estén en el listado nacional de desplazados. Sin embargo, desplazados como Abel Ortiz dice que solo han encontrado opciones de trabajos informales. Yo trabajo únicamente en un pedacito de tierra donde siembro unas maticas y de eso me defiendo. El director de la OCRE aseguró que San Andrés es la isla oceánica más densamente poblada, ya que cuenta con más de 90.000 habitantes en un territorio de 27 kilómetros cuadrados. En San Andrés, Vilma Yey, Noticias Caracol.
En otra noticia sigue la polémica por el decreto firmado por el gobierno hace 10 meses en el que le pide a las empresas de telefonía móvil facilitar la tecnología para poder realizar interceptaciones cuando exista una orden judicial. El senador Luis Fernando Velasco advirtió que deben ser muy claros los límites para definir quién y cómo puede adelantar esas investigaciones. El decreto firmado por los Ministerios de las Tecnologías, Defensa y Justicia establece que las empresas de telefonía móvil deben facilitar la tecnología para que las autoridades judiciales puedan interceptar comunicaciones con previa autorización de la Fiscalía. Deberán implementar y garantizar en todo momento la infraestructura tecnológica necesaria que provea los puntos de conexión y de acceso a la captura del tráfico de las comunicaciones que cursen por sus redes. Pero para el senador Luis Fernando Velasco no es claro el límite y por eso debe especificarse cuáles son los organismos que tendrán potestad para interceptar. El decreto debería ser un poco más concreto al señalar que solo la Fiscalía puede dar esas órdenes, porque en la esquizofrenia de nuestro país le hemos entregado funciones de policía judicial al Ejecutivo a través de algunas superintendencias y tienen también funciones de policía judicial la Procuraduría y la Contraloría, y no es prudente que tantos órganos del Estado tengan acceso a la información íntima de los ciudadanos. En cuanto a la interceptación de datos transmitidos también por dispositivos móviles, Noticias Caracol conoció extraoficialmente que las empresas de telefonía celular en el país dicen que aún no tienen la tecnología para hacerlo. Después de atender un accidente de tránsito, la policía encontró en el vehículo volcado 28 kilos de cocaína. Llamó la atención de los uniformados estas guayas que les vamos a mostrar, estas que colgaban de la parte lateral del campero que daban paso a una sofisticada caleta ubicada en el techo del automotor. Y de inmediato el vehículo fue trasladado a los patios de la Policía de Carreteras, donde luego de una minuciosa inspección se logró encontrar la droga. El conductor, que sufrió graves heridas, se encuentra ahora bajo observación médica y además bajo la custodia de las autoridades. 2:33 minutos, Mabel. Muchas personas se someten a ligadura de trompas o a una vasectomía, seguros de que ya no quieren volver a tener hijos. Sin embargo, esto no es raro, y especialmente porque algunos cambian de parecer. La doctora Fernanda nos cuenta sobre la reversión de todos estos métodos. Buenas tardes, doctora Fernanda Lucía. Hola, muy buenas tardes. Lo que se busca es recanalizar lo que se interrumpió, ya sean las trompas en la mujer o los conductos deferentes en los señores. Las probabilidades de éxito dependerán del tiempo que haya pasado desde la cirugía, porque no es lo mismo operarse 3 años después que cuando ya han transcurrido 8 o 9 años. También van a depender del estado general de salud del paciente, de la edad y de otros factores claves en la fertilidad. Si usted está pensando revertir una vasectomía o una ligadura de trompas para volver a tener hijos, debe tener en cuenta ciertos aspectos. La ligadura y la vasectomía son procedimientos muy cortos, se hace con anestesia local y son procedimientos muy cortos que duran entre 7 y 10 minutos. Al contrario, los procedimientos de reversión, tanto de la ligadura de trompas como de la vasectomía, ambos requieren de unas cirugías con un tiempo mayor, generalmente son cirugías de 1 hora y media, con anestesia general. Doctor, ¿hay chance de que esta cirugía no tenga éxito? Hay chance de que la cirugía no funcione porque de ahí viene un proceso que es individual, que es el proceso de cicatrización. Uno más o menos les dice a las pacientes que las probabilidades están entre un 50 y un 70%. En el caso de la vasectomía también hay un riesgo alto de que la cirugía no funcione y esas probabilidades de no tener éxito aumentan a medida que pasa el tiempo. Más o menos alrededor de un 50% se habla del porcentaje de éxito. Depende mucho de la cicatrización y este conducto es todavía más angosto que la trompa. Doctor, ¿este procedimiento lo cubre el sistema de salud? Los sistemas de salud en Colombia cubren tanto la vasectomía como la ligadura de trompas a través del plan obligatorio de salud. Y la reversión sí no está contemplado dentro de los beneficios, ni del plan obligatorio de salud, ni a través de programas como medicina prepagada o pólizas de salud. Una recanalización de trompas puede estar alrededor de 2,5 a 3 millones de pesos. El costo es similar si se va a revertir una vasectomía, por eso en ambos casos, antes de las cirugías, es clave una adecuada asesoría para asegurar que es la decisión definitiva. Y cuando definitivamente esta alternativa no funciona, recuerden que hay más opciones para tener hijos, como las técnicas de fertilización. Hace un rato se registró una balacera en el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, en lo que parece ser un intento de un atraco. Diana Pérez con todo el reporte. ¿Qué fue lo que pasó, Diana?
Mire, Mabel, así es, las autoridades frustraron un millonario robo hace minutos aquí en el aeropuerto Olaya Herrera. Pues se trata de un avión comercial de la compañía ADA que estaba aterrizando en la pista. Pues al parecer venía un señor a bordo con bastante oro, pues no se sabe exactamente cuánto tenía, pero cuando se bajaron a la pista llegaron hombres armados y comenzaron a disparar para robarle toda su mercancía. Pues en esos momentos llegaron las autoridades, lograron la captura de 3 personas y hubo un herido en este hecho. Pues hasta el momento no se tiene mayor información en estos momentos. El general de la Policía Metropolitana, José Ángel Mendoza, se encuentra en estos momentos en el aeropuerto Olaya Herrera a la espera de información, investigando qué fue lo que pasó. A las 3 de la tarde nos darán más información acerca de esta noticia que ocurrió hace minutos aquí en el aeropuerto Olaya Herrera. Informó desde Medellín Diana Pérez, Noticias Caracol. Diana, muchas gracias, y llegó el momento de mostrarles las fotos y videos que nos envían nuestros ojos ciudadanos. Vamos a ver la primera imagen que tenemos para ustedes. Por las carreteras de Colombia son muchas las imprudencias, las hemos visto, y curiosidades que captan nuestros ojos ciudadanos. Sandra Méndez nos envió esta fotografía que muestra la forma poco común como los ocupantes de esta camioneta transportan un flotador que, más allá de lo curioso o hasta chistoso, resulta peligroso para otros conductores. Miren el estado de algunas vías de Bogotá, como esta ubicada en Suba Compartir, que no parece una calle de la capital del país. Dice Omar Chajín que esta situación se vive desde hace 8 años, sin que hasta ahora la alcaldía muestre intención de arreglarla. Y si de mal estado de las vías se trata, pues Cali no se queda atrás. Esta es una calle en el barrio Las Américas, donde según Edison Gómez, estos huecos cumplen 11 años y a pesar de las solicitudes para su arreglo, no hay respuesta y la situación empeora. Recuerde que usted también puede enviarnos sus videos y fotografías a nuestra cuenta en Twitter, @noticiascaracol, usando la etiqueta #Ojo Ciudadano y al correo electrónico noticias@caracol.com.co. Esperamos todos sus reportes. Desde hace 3 años, Manizalita dedica su vida al servicio de los habitantes de calle de la ciudad. Su meta es lograr que 800 personas sumidas en el vicio y la indigencia se puedan recuperar como lo hizo él. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia, más cerca. En la zona de galerías en el centro de Manizales se concentra la mayoría de los habitantes de la calle. Bendice esos alimentos. Y es ahí donde John James Ceballos cumple una importante labor social, brindando alimento y protección a esta población. Yo también estuve en esa misma condición y ellos también se merecen poder salir de la condición en la que están. La idea nació hace 3 años cuando fue rescatado de las calles por Claudia Sepúlveda, a quien luego unió su vida. Saber de que él fue capaz de dejar todas esas cosas porque decidió poner su mirada en Dios es un ejemplo. El propósito es poder ver a gente levantada, ver gente bien, gente restablecida, ver gente diferente en esta ciudad. Nos da alimentación, baño y nos colabora también, nos para ir un poquito adelante. John James le pone el alma a la Fundación Jerisim, en la que atiende a unas 300 personas. Varias personas que nos colaboran, nos dan apoyo, nos dan donaciones, miramos la forma de conseguir los recursos para poder darle la comida a los muchachos. También consigue fondos a través del reciclaje. Pues aquí la chatarra es más bien paga que por allá en los otros sitios. El archivo, el cartón, todo. La palabra es la que transforma, Señor. Y en el día a día ellos trabajan el tema espiritual y el fortalecimiento espiritual de todas estas personas. La Fundación Jerisim, liderada por este ex habitante de la calle, está en la búsqueda de una sede para rehabilitar a estas personas que, como John James, buscan encontrar la luz. Por amor a la vida, poder restituir a seres humanos. Sí, señora, ya viene el precio, es correcto. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Feliz tarde.